Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo le aprecio mucho, muchísimo de verdad, a Rocío Nale, la secretaria de Energía, que me haya aceptado esta llamada, porque yo creo, Rocío, muchas gracias, buenas tardes, que tú debes estar más allá de contenta, como dijo el presidente que estaba esta mañana con la compra de esa refinería, ¿no? Un gusto saludarte, Joaquín, como siempre, la verdad. Y sí estoy contenta con la compra de esta refinería. A ver, ¿cómo se les ocurrió, Rocío, comprar esta refinería? Fíjate que hoy en la mañana el director de Pemex en la mañanera dio una explicación de cómo fue el suceso. El año pasado, la pandemia cambió todo el mundo. Todas las petroleras, todas, perdieron mucho dinero y todas hicieron estrategias diferentes. Unas dijeron vamos a invertir, otras dijeron vamos a parar, otras dijeron vamos a crecer o entrar a este otro nicho, pero hubo otras que desinvirtieron y Shell puso a la venta la mitad de sus refinerías, perdió mucho el año pasado. Y Deer Park no estaba en la lista de venta porque es una refinería pues que tiene ganancia y tenemos el 50% de asociación. Pemex ve esa posibilidad y empieza con un acercamiento y le dice, a ver, está muy bien tu refinería, pero a mí la que me interesa es Deer Park. Nosotros ya tenemos el 50% ahí y necesitamos el otro 50% para hacernos de otra refinería, ya que también parte de nuestro crudo se procesa allá. Iniciaron desde el año pasado, en agosto, las pláticas y estuvieron en eso de una forma muy discreta, como son este tipo de negociaciones, y finalmente se concretó en muy buenos términos para Petróleos Mexicanos, y esto va a abonar pues a la producción de gasolina. Hay un dato que yo lo dije en otra entrevista y que la gente no sabía. Mira, nosotros tenemos un parque vehicular de más de 50 millones de vehículos que utilizan combustibles fósiles en México y solamente hay 26,000 coches híbridos o eléctricos, o sea, el .005. Sí, nada, son carísimos. Nada. Bueno, esto lo dice el INEGI. Hoy lo subí en mi Twitter porque subí las tablas del INEGI. La transición energética a la que va todo el mundo, pues también va México. Va a la velocidad de la tecnología y a la velocidad de cada país. Nosotros tenemos un país con un parque vehicular amplio y hoy... ¿Calculan cuánto tiempo? ¿no? Sí, mira, nosotros en el 2034 la proyección es tener 3.5 millones de vehículos eléctricos. Ojalá que fuera más. Eso se publicó en el programa de la Secretaría de Energía que se tiene que publicar cada año. Se hicieron las proyecciones y eso es lo que nosotros estamos calculando. Ojalá que fueran más. Pero la OPEP, la Agencia Internacional de Energía, que es una agencia estadounidense, pues es una realidad que hoy todavía la humanidad hasta el 2050 va a depender de los combustibles fósiles. Esa es la realidad. Eso te dice qué tiempo vamos a utilizar todavía los combustibles. Alguien decía, no hay aviones eléctricos. No hay, es con turbocina. Pero vamos caminando hacia allá. Bien, a ver, Rocío, fíjate qué paradoja. Bueno, tú lo sabes, la mitad de esta refinería la compró el presidente Carlos Salinas en 1993 y hoy la otra mitad la compra Andrés Manuel López Obrador. Fíjate dónde se vienen a tocar los intocables. No, bueno, no es así, pero está muy interesante. Mire, en 1993 había proyectos aquí en México para desarrollar en Pemex. Uno de ellos estaba acá en Huimanguillo, Tabasco, y se cancela. Se deja de invertir y en su lugar
va y se invierte en esta refinería. Esta refinería se construyó en 1920, como todas las refinerías del mundo que ya tienen años. Tienen cierto tiempo de vida las plantas químicas, entonces a los 30, 40 años hay una innovación, las plantas químicas se sustituyen, se les llama reconfiguración. Eso. Y en 1993, Deer Park, que está muy bien situado, por cierto, tiene una reconfiguración y Pemex, a través de, en ese tiempo que estaba Carlos Salinas de Gortari, el presidente, invierte allá, compra el 50% de las acciones y además invierte para la reconfiguración de la refinería. Hoy es una muy buena oferta, muy buen momento de compra, yo diría, y fue muy buena negociación. Y con esto sumamos 8 refinerías que con esto nos daría más o menos el volumen de gasolina para abastecer a México. Necesitamos necesitamos Dos Bocas y necesitamos Deer Park. Ahora que mencionas Dos Bocas, Rocío, estoy hablando con Rocío Nale, la secretaria de Energía. Dos Bocas se calcula, se tiene proyectado que produzca 340,000 barriles al día, más o menos, ¿no? Así es. El costo original era 8,800 millones de dólares. ¿Se mantiene ese costo original? Sí. ¿Mande? 8,995 millones de dólares. Bien. ¿Se mantiene ese presupuesto por el incremento que ha habido en los costos y la devaluación del dólar? Sí. Aumentará. Así la llevamos hasta ahorita. Estamos haciendo unos equipos que nos están haciendo en la India, que son los talleres más grandes del mundo. Sí. Ellos nos han mantenido el precio, el tiempo. Ahorita ellos cerraron, la semana pasada cerraron, pues India por la pandemia tan fuerte que traen, nos avisaron, vamos a esperar a que el pueblo hindú pues pueda abrir nuevamente y eso solamente nos afectaría un poco en el tiempo, pero lo más importante pues es que ese país, esa comunidad pues salgan de esta crisis. Te pregunto entonces, pues vamos a cerrarlo, si me dejas en 9,000, ¿sí? Millones de dólares. Muy bien. Esta costó 596 millones de dólares, la mitad, y va a producir los mismos 340,000 barriles. Si se hubiera gastado, estoy haciendo un ejercicio, ¿sí? No me hagas mucho caso. Con el equivalente de lo que va a costar Dos Bocas, se podrían haber comprado prácticamente, suponiendo que esta cueste como $1,100 otras 8 refinerías que producirían pues el 300,400,000, 2,600,000 barriles diarios. ¿No crees que la relación costo-beneficio supera la compra de una refinería en Estados Unidos, en este caso la de Deer Park, a la construcción de Dos Bocas? No. Qué bueno que lo preguntas, porque lo estás viendo lineal. No es así. Voy a poner un ejemplo. Lo estoy viendo desde fuera, digo. Así es, exacto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para la gente que me escucha y que dice que es una planta química, que es una refinería. Voy a poner el ejemplo de una carretera de México-Puebla. La carretera, la libre, que es una carretera que va en un solo sentido, un carril, y la otra que tiene 40, 50 años. Y que ahí está, y que sirve y que la transitan. Pero a un lado hacen una autopista con concreto hidráulico, con unos carriles más grandes, con que te lleva más volumen, pero la hacen 30, 40 años después. Y las dos se necesitan. Y las dos van al mismo sitio. Una con una velocidad y la otra con otra. Las dos van a procesar 340,000 barriles. Con esos 340,000 barriles, Deer Park va a producir o está produciendo 110,000 barriles de gasolina. Dos Bocas va a producir 170,000 barriles de gasolina.
¿Por qué? Porque es una planta de eficiencia energética con mejor tecnología. Hoy eso cuestan los equipos. Deer Park hace 30, 40, 50 años, cuando se construyeron las plantas de estas de reconfiguración, pues su costo era otro. Entonces, este ejemplo que te digo es el ejemplo que se da, y no hay muchas refinerías como Deer Park que las están dando en 600 millones de dólares, que es el 50% de las acciones que tenía Shell. Deer Park está situado en su terreno un complejo petroquímico. Ese complejo petroquímico no es de Pemex, ni Pemex tenía acciones. Se va a quedar Shell con ellos. Van a tener áreas comunes, por ejemplo, de servidumbre de paso, van a tener áreas de servicio común como generación de vapor, energía eléctrica, tienen acceso al muelle, etcétera. Todo eso lo estuvo viendo Pemex por meses con ellos y fue un estudio bastante bueno. Creo que es una negociación, estoy segura que es una negociación muy buena. Bien. Que se suma a tener otra refinería más. Ahora nada más, dime por último, porque están hablando de 340,000 barriles de refinados y tú me dices que de esos refinados solo produce 100,000 de gasolina, ¿es correcto? 110,000 de gasolina y 90,000 de diésel. Eso produce Deer Park. Dos Bocas va a producir. ¿Y el resto hasta 340? Bueno, las refinerías producen otros productos, ¿como qué? Mira, producen propileno, producen naftas, producen condensados, producen coque, producen hasta azufre, o sea, son otros productos, todas las refinerías producen. Otros derivados. Otros derivados, sí. Bien. Bueno, te agradezco mucho, Rocío. No, yo a ti, y que me des la oportunidad de explicar, pues es un tema técnico, es un tema amplio, pero te lo digo en tus micrófonos, es benéfico para el país, es benéfico para Petróleos Mexicanos. Nada más dime una vamos cosa. A tener gasolina, hay que asegurar el consumo de gasolina en México. Sí. La movilidad, pues es la que se mueve. Rocío, aguántame un momento, déjame hacer un corte porque te quiero hacer 2 preguntas más. ¿Te parece? ¿Me aguantas a un momento? Con mucho gusto. Gracias. Regreso con Rocío. Le voy a preguntar si estando en Texas no se importa también la gasolina, porque además es una planta así mexicana, pero en Estados Unidos, entre otras cosas, y lo de las pérdidas que arrastra la refinería. Bueno, voy a interrumpir a India Martínez. Rocío, muchas gracias. Sí, Rocío Nale, son 2 preguntas. Primero, técnicamente, el traer gasolina de una refinería en Texas, ¿se considera una importación o no? Pues es la gasolina de Pemex, que la va a mover de Texas a México. Pero es gasolina de Pemex, por supuesto. Sí, pero es de una empresa que está su domicilio fiscal es Estados Unidos. Sí, su domicilio fiscal está en Estados Unidos y nosotros tenemos en Estados Unidos a PMI Internacional desde hace muchos años y CFE también tiene CFE Internacional en Houston. Y te voy a comentar este tema porque vale la pena y qué bueno que lo preguntas. Texas es la capital de la refinación en el mundo, hay muchas refinerías. Y hay refinerías holandesas, hay refinerías árabes, hay refinerías francesas, hay refinerías norteamericanas, por supuesto, y hay refinería mexicana. Pemex está ahí desde 1993 con una parte de las acciones y hoy pues tiene esta refinería Pemex. Entonces, pues sí, es parte, se suma Pemex a hacer una refinería más de las que están en Houston. Sí, pero yo no sé no lo sé, por eso te lo pregunto, no sé si lo sepas tú, sí. Si desde el punto de vista del comercio exterior y de las finanzas públicas, en la gasolina que produzca Deer Park allá en Texas, al traerla a México se considera una importación de combustible. Sí, debe de entrar como importación. No sé si siendo esto de la empresa de México, pero yo creo que sí, ¿eh? Sí. Lo voy a tratar con economía. Bien, y por último, las pérdidas. Veo un reporte de que
y ha tenido pérdidas marcadamente, obviamente, el año pasado, sí, 2020, 2019, tuve utilidades del 15, 16, 17 y 18 y venía de pérdidas en el 13 y el 14. ¿Es una buena empresa con estas pérdidas? ¿Es un buen negocio, un pasivo de casi $1,000 millones de dólares? No tuvo pérdidas, a excepción del año pasado, pues que todo y el antepasado, 2021. El 20. El 21, 21. Pues estamos levantando... Perdón, 19 y 20, discúlpame, 19 y 20. No, el 19 tuvo ganancias. Bueno. Las ganancias de Pemex se reinvertían en esa refinería en los últimos 9, 10 años. No es que no ganara, no es que la refinería tuviera números rojos, no, es que las ganancias las reinvertían en rehabilitaciones, reconfiguraciones, mantenimiento en su totalidad. No es que estuviera en pérdidas. El único año que tuvo pérdidas fue el año pasado. Es una refinería que trabaja arriba del 80% porque tiene un mantenimiento constante como deben de tenerlas todas. Nosotros estas refinerías, cuando llegamos aquí al gobierno, encontré el Sistema Nacional de Refinación al 32% que estaban trabajando en nuestras refinerías, que tenían 2, 3 años que no les habían dado mantenimiento, que estaban los almacenes vacíos, sin refaccionamiento, y se empezó con un plan de rehabilitación que es muy costoso y muy tardado. El correctivo, el mantenimiento correctivo y el preventivo. El preventivo es cuando tú dices, ya sé que le tengo que poner aceite cada 15 días a esta máquina y las aceitas y todo lo demás. Pero si tú no le pones aceite, si no le das ese mantenimiento, se va a descomponer y después vas a tener que hacer un mantenimiento correctivo, que es ya no ponerle aceite, sino cambiar la tuerca, el tornillo o la máquina. Entonces aquí en Pemex pues se había dejado de dar el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo pues es muy caro, es tardado y en eso estamos. Tenemos 2 años trabajando y la verdad que los refineros de Pemex, que los gerentes son de lo mejor, pues son gente con mucho expertise en México. Bien, Rocío, pues te aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada esta tarde. Te mando un saludo. Igualmente, Joaquín, un gusto saludarlos como siempre. Gracias. Es Rocío Nale, secretaria de Energía, y el tema de la compra de la refinería que tiene tan contento al presidente. Qué bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.